Muy buenas noches, te damos nuevamente la bienvenida aquí en el canal IPR Church, en este espacio Palabra de Vida, todos los viernes a las 7:30. Antes de iniciar con los temas, me gustaría que te suscribieras y le dieras clic a la campanita para que estés atento a todas nuestras publicaciones. Si el video te gusta, me gustaría que le dieras like y lo compartieras con todos tus amigos y allegados para que estén enterados de Palabra de Vida. Muy buenas noches, nuevamente a este su canal IPR Church, en este programa Palabra de Vida. Y hoy tocaremos un tema muy importante para el cristiano. Tiene que ver con el pecado. Muchas veces nosotros consideramos esa palabra simplemente como la lucha constante por evitar caer en algún tipo de tentación o en algún tipo de práctica que se pueda considerar no santa o no correcta. Pero en verdad, entendemos lo que implica esa palabra, en verdad entendemos la consecuencia de esa palabra y en verdad entendemos lo que Cristo mismo hizo por nosotros al morir por su pueblo en una cruz. Si no lo entiendes, quédate con nosotros para mirar lo que significa el alcance de esta expresión de la palabra, que del griego viene de la expresión amartía, que es errar el blanco. Nuevamente, en este tema podemos considerar muchas veces la lucha espiritual. A veces podemos entrar en el mismo hecho de la guerra espiritual. Podemos considerar esas luchas diarias, constantes, contra cierto tipo de pecados que por lo general son definidos o llevados a algunas actividades específicas. La fornicación, el adulterio, la borrachera, el problema con los vicios, la mentira, la glotonería, etcétera, etcétera. Y consideramos que luchar contra el pecado es evitar que esas cosas ocurran. Pero estamos un poco distraídos de lo que es la verdad. Estamos un poco alejados de lo que es la verdad. Si no entendemos qué es el pecado y si no entendemos la consecuencia de ese pecado, vamos a estar dando tumbos. Como se dice en el argot popular, es simplemente como si estuviésemos cortando las ramas del árbol, pero la raíz del pecado sigue intacta. Es como si estuviésemos intentando apagar un incendio con pañitos de agua fría. Eso no sirve de nada si no entendemos la consecuencia de nuestro pecado y hasta dónde ha llegado a permear nuestro corazón. En este sentido, por lo general miramos nosotros el por qué he caído o hemos caído reiterativamente en algunas prácticas. Como hemos comentado anteriormente, se nos viene a la mente posiblemente el texto en Gálatas capítulo 5 verso 19, donde nos dice: manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, herejías, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, borracheras, etc. Y consideramos que esos son los pecados como tal. Pero si leemos un poco lo que nos dice el texto, nos puede dar una luz sobre lo que en verdad significa. Cuando el texto nos habla acerca de las manifiestas obras de la carne, inmediatamente debemos ubicarnos en un contexto. ¿Qué es carne y por qué dice que son manifiestas esas obras? Cuando hablamos de manifiestas obras de la carne, o la palabra manifiesta, en el griego está hablando acerca de la expresión de dar a luz, de darse a conocer, de develarse, de mostrarse, como se ha traducido en la versión Reina Valera, manifestarse. Y en esa manifestación encontramos que evidentemente si se manifiesta algo, es esa manifestación consecuencia de algo. Cuando nosotros nos quedamos simple y llanamente en las idolatrías, herejías, hechicerías, pleitos, envidias, contiendas, disensiones, fornicaciones, idolatrías, glotonerías, adulterios, cosas semejantes a esta, nos quedamos en las manifestaciones del pecado, mas no estamos hablando específicamente del pecado. Me explico. La palabra amartía en el griego implica errar el blanco, es decir, quitar la mirada de. Cuando Pablo explicaba que no pretendo haberlo yo alcanzado, sino que prosigo a la meta, el supremo llamamiento, puesto mis ojos en Jesús. Cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, es ahí donde nosotros empezamos a pecar. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva en el huerto? Adán y Eva estaban en el huerto en comunión con el Eterno, bendecidos por el Eterno, por su Creador. Y de pronto estaban en el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual había el Eterno prohibido a Adán y Eva que se acercaran a él, que no comieran de él.
Tenían todo lo demás para comer. Todo el fruto del árbol del huerto les era para comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal les dijo Dios, no comeréis. Esa expresión no comer implicaba una advertencia y una prueba como tal para que mostrasen y revelasen su condición. Al ellos llegar precisamente al árbol, no solamente estaban rebelándose contra el Eterno, sino también que estaban yendo en contra, alzándose en contra de Dios, poniéndose enfrente y negando la autoridad de su Creador. Vemos que allí es donde actuó precisamente Satanás para, a partir de la concupiscencia que ya había estado en sus corazones, moldearla, quitar y llevarlos al resto de la manifestación de ese pecado. La pregunta es, ¿qué hacían en el árbol si Dios específicamente, explícitamente les había dicho, no comeréis de ese árbol? El no comer implicaba una orden. Ese no comer implicaba un mandamiento explícito sobre la conducta de Adán y Eva. Cuando miramos entonces lo que eso implica en la vida del cristiano, implica que ellos quitaron la mirada de Dios. Y por eso miramos en el texto, en Génesis, cuando nos dice el texto que Eva vio que el árbol era bueno, ya no Dios era bueno. De codiciable o deseable sabiduría, ya el sabio no era Dios, sino que era el árbol, y que era bueno para comer. Ya el bueno no era Dios. Quitó la mirada de Dios, quitó el hecho de desear y anhelar y mirar la sabiduría que solamente venía del Eterno como Creador, y se quedó simple y llanamente con el árbol. De un solo portazo quitó a Dios de la ecuación. Y es ahí donde se manifiesta su pecado. Las manifiestas obras de la carne son precisamente los puntos de inflexión donde se evidencia nuestra condición de pecado. Es decir, nosotros no somos pecadores porque pecamos, o mejor, no somos pecadores porque fornicamos, adulteramos, tenemos borracheras, orgías, disensiones, pleitos, envidias, contiendas, etc. No es eso lo que nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores es quitar la mirada del Eterno. Y quitando la mirada del Eterno, nos consideramos sabios en nuestra propia opinión, nos consideramos sabios bajo nuestros propios juicios, y entonces manifestamos el pecado. Manifestamos. Por eso también en Santiago habla acerca de que no pensemos que Dios tienta a alguien, sino que cada uno, de acuerdo a su propia concupiscencia, es tentado. Y una vez dada a luz esa concupiscencia, da a luz el pecado, que se manifiesta precisamente en esas obras de la carne. Debemos considerar entonces que la palabra sars en el griego, que habla acerca de carne, está implicando una vida sin Dios, alejada del Eterno, de espaldas al Eterno. Y por eso esas obras son manifiestas de un corazón que no ha sido regenerado, de un corazón que está en pecado, precisamente porque está en contra del Eterno. Y por eso es necesario que nuestro Señor y Salvador Jesucristo haya tomado el lugar por nosotros, para quitarnos de esa condición de pecado, de dejar de mirar al Padre, para entonces, reconciliándonos con Él, llevándonos Él, el Padre, a Cristo, y el Cristo dándonos a conocer al Padre, podamos nosotros ver al Padre. Mateo nos habla también acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el texto de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Antes, aquí, cuando hablamos de las manifiestas obras de la carne, no estábamos viendo a Dios. Lo único que se veía eran las manifiestas obras de una vida en pecado, que se mostraban, se evidenciaban, eran la prueba fehaciente de nuestra separación con Dios, de nuestro alejamiento, orgías, pleitos, envidias, contiendas, disensiones, fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera. Y es ahí donde nosotros debemos clarificar esa conducta. ¿Estabas en pecado? Sí, porque has quitado la mirada de Dios. No es necesario ni siquiera que manifiestes. Solamente el hecho de quitar la mirada del Eterno te vuelve un rebelde, te vuelve alguien que le ha dado la espalda al Eterno, y te vuelve en alguien que se ha levantado contra Dios diciendo: aquí mando yo, y yo hago lo que yo desee y lo que yo quiera. Y por eso es manifiesta las obras de la carne. Entonces, para concluir, las manifiestas obras de la carne no es más sino el significado o la evidencia explícita, real, absoluta de una vida sin Cristo.
de una vida sin Dios, de una vida alejada del Eterno, de una vida que se quitó la mirada de Dios, mostrando la putrefacción y mostrando la corrupción propia del hombre, lo que se puede llamar en la teología como la corrupción radical del hombre. Solamente cuando Dios actúa sobre ese corazón, entonces ese corazón cambiado ya no manifiesta las obras de la carne, sino que manifiesta el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es uno solo: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, y contra tales cosas no hay ley. Porque la ley señala nuestro pecado, la ley nos aguijonea nuestro pecado. Por eso somos librados de la ley, porque Cristo ha intercedido por nosotros. Cristo ha cumplido la ley por nosotros. Cristo ha absorbido la ira eterna de Dios a causa de nuestra multitud de pecados. Y Cristo nos ha reconciliado con el Padre para que volvamos a verle tal cual como Él se muestra en su revelación. Y es ahí donde el Espíritu Santo, que ha llegado a nuestro corazón, nos insta a que le miremos, a que guardemos su corazón, a que guardemos ese corazón que ha sido su obra perfecta, colocando en nosotros un corazón de carne, dejando a un lado ese corazón de piedra. Y en ese corazón colocó también su Santo Espíritu. Y no solamente eso, sino que hace que nosotros andemos en su ley, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Y eso solamente se consigue cuando el Espíritu Santo de nuestro Señor llega a nuestra vida, colocando su palabra, a Cristo mismo, en nuestras mentes, y colocando, esculpiendo, tallando, labrando Yod, el estatuto, la palabra, a Cristo mismo en nuestro corazón. Por eso Pablo en Romanos dice que debemos ser llamados para ser imagen, para ser conformes a la imagen de su Hijo Cristo. Entonces, el pecado no es simplemente los hechos que son manifiestas obras de la carne, sino es el hecho real de quitar nuestra mirada del Eterno. Y como quitamos la mirada del Eterno, es evidencia o se manifiesta evidentemente en las prácticas que son dignas de una vida en la carne, una vida sin Dios. Para que podamos comprender cómo ha sido ese tránsito, cómo ha sido ese pasar de muerte a vida, te invitamos a la próxima entrega, próximo viernes aquí, 7:30, Palabra de Vida. Bendiciones a todos. Les habla el presbítero Pablo Mendoza Julio.